Impuestos. Un impuesto es un tributo que los habitantes de un estado, ya sea un país, una provincia o un municipio, paga para que este organismo se pueda financiar. Este dinero se destina para pagar infraestructura, educación, salud y a los funcionarios del gobierno. Los impuestos son una forma, como dice el nombre, impuesta, en la que el Estado obliga al individuo a entregar una cantidad de su capital para mantener todo el aparato estatal. Si la cantidad de gastos que tiene el Estado son muy altos, los impuestos serán más elevados. Si por el contrario los gastos son pocos, entonces serán más reducidos. Por lo tanto, a las personas obligadas a pagarlos, se les será extraído menos dinero del fruto de su trabajo. Tipos de impuestos. Existen tres maneras de cobrar impuestos. De manera proporcional, que se cobran mediante un porcentaje de ganancia fija o pago, como es el caso del IVA. Los recesivos, los cuales le disminuyen el pago a quien tiene más ingreso y le aumentan a quien tiene menos. Los progresivos pagan más los que más tienen y menos los que menos tienen. Existen dos tipos de impuestos: los de cobro directo, como ser el impuesto a la propiedad, el cual uno va y lo paga, y los de cobro indirecto, como ser los impuestos de valor agregado, el impuesto al consumo o al alcohol. Historia. Los impuestos vienen desde el antiguo Egipto, los cuales eran para financiar al Estado. Luego, en Grecia, existía un impuesto que se exigía a las polis para hacer gastos militares y a los mínimos gastos estatales. Este impuesto, llamado eísfora, contribución en griego antiguo, era progresivo, dependiendo al estrato social. El que más recaudaba, más pagaba. Los más ricos pagaban un 16% de sus ingresos, luego la gente de clase media pagaba un 10% y la gente pobre directamente no pagaba, ya que sus ingresos no los consideraban como que fueran a aportar mucho. En el Imperio Romano los impuestos eran proporcionales, así que todos pagaban al Estado desde un principio un 2% de sus ingresos y más tarde el 3%. De esta manera podían financiar el ejército y los eventos que solían hacer. Durante la Edad Media los impuestos eran muy altos, ya que eran para pagarle a la realeza y sus excéntricos gastos, el diezmo a la iglesia, además de un gran número de impuestos pequeños dependiendo del rubro que se dedicara cada persona. Actualmente los impuestos se utilizan para financiar el Estado, sus tres poderes: Cámara Legislativa, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, ministerios, secretarías de obras públicas, empleados de centros recreativos, etc. Con los impuestos también se paga la educación, la salud, la policía, la defensa, los subsidios, planes que otorga el gobierno y en países como Argentina a financiar empleados por favores políticos. Impuestos en Argentina. Actualmente, la mayoría de los países cobran impuestos básicos como el IVA, el impuesto inmobiliario, a las ganancias, ingresos brutos, impuesto por empleo, impuesto al consumo, etcétera, etcétera, etcétera. En total, hay 163 impuestos y 49.000 regulaciones. En otras palabras, otros impuestos. Ahora te preguntarás por qué se pagan tantos impuestos en Argentina. En Argentina, el Estado gasta no solo en los funcionarios más caros del mundo, sino que por cada funcionario del sistema legislativo nacional hay un promedio de 25 a 30 asesores. Luego, lo mismo con los sistemas legislativos de cada provincia, que son los más costosos. Luego, los sistemas ejecutivos y sobre todo los del Poder Judicial. Sumado a eso, hay que contar la cantidad de ministerios, que a su vez tienen secretarías, subsecretarías, luego en el mismo orden entre gobiernos provinciales y municipios.
y en cada una de esas divisiones hay gente acomodada. Luego, además de todo eso, tenemos que contar el gasto en ayudas, que es pan para hoy y hambre para mañana, y el robo, dinero que Dios o los políticos saben a dónde va. Y se preguntarán de dónde saco que roban tan descaradamente. El BID, Banco Interamericano de Desarrollo, hizo un estudio en 2019 sobre la ineficiencia del gasto público, y la peor región del mundo era América Latina, con un promedio de 5 puntos del PBI de ineficiencia. Argentina tiene 7 puntos de ineficiencia y 4,4 son de un apartado llamado filtración, y si lo decimos en criollo significa robo. Consecuencias negativas de impuestos excesivos. Los empresarios son las personas que generan puestos de trabajo. Ellos hacen crecer sus negocios gracias a que siempre innovan sus productos o la calidad de sus servicios. Si ellos crecen es porque las personas están satisfechas con lo que ellas ofrecen. Cuando las empresas crecen también contratan más personal, lo que se traduce en más puestos de trabajo. El problema está cuando la carga tributaria es demasiado alta, como en Argentina, y esto no permite que las empresas puedan crecer, lo que obliga a los empresarios a 3 opciones: evadir impuestos, y pueden ir presos por eso, irse del país o quebrar. Si suceden las últimas 2 opciones, que son las peores, significa que mucha gente va a quedar desempleada. Aunque ideológicamente los impuestos me parecen un mecanismo represivo para extraerle la riqueza a la gente, un robo a la propiedad privada prácticamente, independientemente del nivel económico de estas personas, hoy suena utópico eliminar los impuestos de una nación. Lo que sí es muy necesario recortar bastante el gasto público y reducir estos impuestos, para permitir la creación de nuevas y mejores fuentes de empleo, para así salir de la pobreza.